En este video vamos a hablar sobre los dos axiomas fundamentales de la teoría de conjunto que vamos a ver en este curso. El primer axioma nos dice que todo conjunto está caracterizado únicamente por los elementos que se contienen. Y el segundo axioma nos dice que para toda función proposicional existe un conjunto que contiene solo aquellos elementos que cumplen dicha función. El primer axioma de la teoría de conjuntos que vamos a estudiar es el axioma de extensión. Este axioma nos dice que dos conjuntos son iguales si y solo si tienen los mismos elementos. Recuerden que esta expresión, si y solo si, quiere decir que la implicación funciona en los dos lados. Es decir, que si dos conjuntos son iguales, entonces tienen los mismos elementos. Y que si tienen los mismos elementos, entonces los dos conjuntos son iguales. Al hablar de igualdad, lo que queremos decir es que los dos conjuntos son el mismo conjunto. O sea que no estamos diciendo que son dos conjuntos que simplemente tienen los mismos elementos, sino que son exactamente el mismo conjunto. O sea que el axioma de extensión dice que todo conjunto está caracterizado solo por los elementos que lo contienen. Este axioma lo podemos escribir con la notación lógica que hemos venido trabajando de la siguiente forma. Esta expresión que está acá es exactamente lo mismo que este enunciado. Fíjense que para cualquier par de conjuntos X y Y y todo elemento Z, si Z está en ambos conjuntos, es decir, que si Z está en X, también está en Y, o que si Z está en Y, también está en X, entonces tenemos que X y Y son exactamente el mismo conjunto. Y esta implicación funciona en ambos sentidos. Esta expresión introduce un nuevo símbolo de notación, que es esta E, que está acá, parecido a una E, y este es el símbolo de pertenencia. Cuando escribimos que X pertenece a, lo que estamos diciendo es que X es un elemento que está dentro de A. Una vez que hemos hablado del axioma de extensión, podemos hablar acerca del concepto de inclusión, es decir, de cuándo un conjunto incluye a otro. En teoría de conjuntos decimos que un conjunto A es subconjunto de un conjunto B si todos los elementos de A son elementos de B. Y fíjense que es una implicación en ambos sentidos. O sea que si todo elemento de A es un elemento de B, entonces A es un subconjunto de B y viceversa. Si un conjunto A es subconjunto de un conjunto B, esto lo escribimos de la siguiente forma, utilizando este símbolo que es como una pequeña C con una raya debajo. Esta expresión quiere decir que A es subconjunto de B, o que B incluye A. Es importante hacer hincapié en la diferencia de los conceptos pertenencia e inclusión, ya que ambos conceptos, aunque parecidos, son distintos. Es decir, no es lo mismo decir que A pertenece a B y que A es subconjunto de B. Veamos un ejemplo. Vamos a ver un conjunto de A que consta de los siguientes tres elementos. Cuando queremos listar los elementos de un conjunto, utilizamos llaves y listamos dentro los elementos separados por coma. Por otro lado, tengamos el conjunto B, 1, 2, 3, 4. Y el conjunto C, A. En este caso podemos decir que A, subconjunto de B, es verdadero, ya que los tres elementos de A, 1, 2, 3, también están contenidos en B. Por otro lado, decir que A es subconjunto de C es falso, ya que ninguno de los elementos de A está contenido en C, a pesar de que A está dentro de C. Lo que sí es cierto es que A pertenece a C. Esto suele ser objeto de confusión, así que es importante que tengan clara la diferencia entre los conceptos de inclusión y pertenencia. Finalmente, podemos escribir el concepto de inclusión en notación lógica de la siguiente forma. Y fíjense que esta expresión dice exactamente lo mismo que dice este enunciado. La inclusión tiene las siguientes propiedades. Es reflexiva, es decir, que para todo conjunto A es subconjunto de sí mismo. Y esto parte de la definición de inclusión, dado que todo elemento de A pertenece también a A. La segunda propiedad es la antisimetría, y esta propiedad nos dice que para todo conjunto A y B, si A es subconjunto de B y B es subconjunto de A, entonces A y B son exactamente el mismo conjunto. Y fíjense que la implicación va en los dos sentidos. Esto es una propiedad que nos va a servir para demostrar teoremas en los que queremos ver que dos conjuntos sean iguales. Lo hacemos demostrando que uno es subconjunto del otro y viceversa. Por último, la transitividad nos dice que para todos conjuntos A, B y C, si A es subconjunto de B y B es subconjunto de C, entonces A también es subconjunto de C.
El otro axioma de la teoría de conjuntos que estamos estudiando es el axioma de comprensión. Este axioma nos dice que para todo conjunto A y toda proposición P definida sobre ese conjunto, existe otro conjunto B que contiene exactamente aquellos elementos de A que cumplen esta proposición. Vamos a dar un ejemplo. Supongamos que A sea el siguiente conjunto y que la proposición P sea la siguiente. X es un número primo. Entonces, lo que nos dice el axioma de comprensión es que existe el conjunto B que contiene exactamente aquellos elementos de A que son primos. En este caso serían 3, 5 y 7. Este axioma lo podemos escribir en la notación que hemos venido trabajando de la siguiente manera. Esta expresión dice exactamente lo mismo que este enunciado, solo que el conjunto A está implícito en esta función proposicional. Es decir, que la función proposicional actúa sobre elementos del conjunto A. Cuando definimos un conjunto utilizando el axioma de comprensión, lo hacemos de esta manera. Conjunto B de todos los X que pertenecen a A, tales que cumplen P de X. Esta barra que está acá quiere decir tal que. Y esta definición lo que nos dice es que el conjunto B es el conjunto de todos los elementos de A que cumplen P de X. Como de costumbre les dejo un quiz para ver si están entendiendo. Y quiero que, considerando los conjuntos que aparecen listados, algunos están definidos según el axioma de extensión, es decir, listando sus elementos, y otros están definidos según el axioma de comprensión, es decir, con una función proposicional. En estas definiciones, esta n quiere decir números naturales, o sea que B es el conjunto de los números naturales que son impares y menores que 9. Y lo que quiero es que completen los siguientes enunciados. Cuando digo completar, es que quiero que en esta línea que aparece acá coloquen uno de estos tres operadores, de tal manera que la proposición resultante sea correcta. Por ejemplo, nosotros podríamos colocar lo siguiente, es decir que B es un subconjunto de E, dado que todos los elementos de B están en E. Así que por favor completen los siguientes enunciados. Aparte del quiz de este video, quiero dejarle unas preguntas para que lo reflexionen y lo discutamos en la próxima clase. Y es, considere el siguiente conjunto. El conjunto B es el conjunto de todos los elementos de A tales que no son elementos de sí mismo. Y noten que nada impide que un conjunto pertenezca a sí mismo. Por ejemplo, podríamos escribir perfectamente A, un conjunto que tiene adentro 1, 2 y A. Y nada en la teoría que hemos definido impide que A pertenezca a A. Ahora, la pregunta que les quiero hacer es, ¿puede existir un conjunto A tal que B pertenezca a A? Quiero que analicen esto desde el punto de vista de lo siguiente. Si B pertenece al conjunto A, entonces esta definición, la definición de B, puede ser perfectamente aplicable a B. Es decir, tendríamos que ver si B pertenece a B o si B no pertenece a B. Tomando en cuenta esto, traten de responder esta pregunta. Yo sé que es un poco enredado, pero hagan su mejor intento. Y una vez que la respondan, díganme qué conclusión pueden obtener de esta respuesta.